España, con una población de 47 millones de personas, con una economía siendo la cuarta en la Unión Europea y la 13ª a nivel mundial. Una democracia joven que desde la muerte de Franco en 1975 se supo ir hacia una república democrática y tomar el camino de la estabilidad con distintos acuerdos para el desarrollo del país. Muy lejos parece estar el Pacto de la Moncloa de 1977 en el país español. Hoy España tiene serios problemas. Por más que sea una de las economías más grandes de Europa y tenga un alto índice de desarrollo humano, el país y su sociedad enfrentan a retos que parecen estar lejos de encontrar un horizonte con la clase política que no se pone de acuerdo en cómo solucionarlo, haciendo esto un problema cada vez más grande y que con las nuevas tecnologías y un mundo cada vez más conflictivo, si no se encuentra ese horizonte, lo más seguro es que se choque con una nueva crisis y mayores conflictos dentro de la sociedad. Hoy veremos 7 problemas políticos, económicos y sociales que sufre España. Me presento, esto es Balance de Tiempo. Las elecciones catalanas por la independencia en 2017 mostraron al mundo escenas de una violencia desmedida y de un gobierno nacional que prefirió usar a la fuerza creando un clima de tensión peor al que había antes de aquellas elecciones en la región. Este independentismo no es nuevo, tiene siglos de historia dentro de España desde que las tropas borbónicas en 1714 ocuparon el territorio imponiendo su historia, cultura, lengua propia y su derecho civil por sobre el catalán. Sin embargo, este movimiento fue en aumento ante las últimas crisis que sucedieron, poniendo interrogantes en la región catalana, ya que Cataluña es una de las regiones más ricas de España, representando el 19% del total del PBI y siendo la comunidad más exportadora con el 25%, un valor de 74.600 millones de euros. En una respuesta de que para ciertos líderes era preferible la independencia teniendo estos resultados, algo que España, con obvias razones, no podía permitir, ya que representaría un caos social y económico en el país. Además de que Cataluña no es la única región con intenciones de independizarse, sumando al País Vasco y a Galicia. Si bien el independentismo catalán fue apagándose en estos últimos años, el clima de independencia sigue vigente en la política y en ciertos sectores donde muestra que a la primera señal no se va a pensar dos veces en continuar el proceso de independencia para ciertos líderes. Con la muerte de Franco en 1975 y después de intensas negociaciones, finalmente España entró a la Unión Europea en 1986. Y es que la presencia de España con los años no es menor, es la cuarta economía de la Unión Europea, es el sexto país más poblado de Europa y uno de los más importantes destinos turísticos del mundo. Su peso no es para nada irrelevante dentro del continente. Su problema es su poco protagonismo dentro de la Unión Europea, y es que en las relaciones internacionales, si vos no sos el que ejerces el poder o no sos el que tenés la agenda, es porque alguien más lo está haciendo. El país empezó a perder peso en las instituciones de la Unión Europea luego del 2018 y la situación continúa con los años siguientes, en medida por la frágil posición política en la que la crisis económica dejó a España. Pero a esto también hay que agregar el desinterés, la mala gestión y las limitaciones de quienes los representan. Hoy la agenda la tiene Angela Merkel y Emmanuel Macron, donde llevan y tienen sus intereses principales y mantienen sus liderazgos. Si España quiere ser influyente en la Unión Europea, tiene que tener claro para qué quiere ganar peso, es decir, establecer las prioridades político-estrategias que tiene el país español. Mientras siga en una inestabilidad política como 4 elecciones generales en 4 años y con los problemas internos sin resolver, su peso solamente va a ser económico y va a seguir viendo los sucesos mientras otros van a ser los que tomarán las decisiones importantes. El paro es la mayor preocupación para el español. Si algo le podía sumar a esto fue la pandemia del COVID, que terminó de frustrar todavía más a la población por conseguir un empleo y mejorar su calidad de vida. El paro en España es el segundo más alto entre los países de la Unión Europea después de Grecia, y es que el país después de la crisis de 2008 no se pudo recuperar, llegando a números como del 25%. Si bien ese número fue bajando, en 2019 se registró 3 millones de personas paradas, un 14,20%. Ese número sigue siendo elevado para el promedio de la Unión Europea. Y es que no es el único dato desalentador. En agosto se registró un 43,9% de jóvenes menores de 25 años en paro, triplicando la media de la Unión Europea que fue de un 17,6%. Esto no es nuevo,
Entre el 2000 y el 2019, la media entre los jóvenes estuvo en un 34%. Las causas son estructurales, y es que el mercado y los gobiernos no supieron adaptarse y dar soluciones luego de la crisis hipotecaria para que el empleo se reduzca. El mercado de trabajo está asignado por un modelo productivo con un peso muy fuerte del sector de servicios, que emplea un 75% del empleo, con un sector industrial pequeño, un 15% comparando con los países vecinos, y unas áreas de construcción y agricultura del 5%. Y es que siguiendo así, con un mercado que se modernizará en los próximos años, con la cuarta revolución industrial, vamos a encontrar mayores problemas para que jóvenes encuentren empleos de manera estable y no por contratos. Y si se encuentran, se van a encontrar con salarios bajos que les va a hacer difícil llevar una vida de acuerdo al estándar promedio de la Unión Europea. La corrupción española se ha visto salpicada varias veces. Los partidos políticos son los primeros en la lista, y es que la realidad es que todos tienen casos de corrupción. Pero estos no son los únicos. La monarquía está también salpicada de casos, y es que el caso del rey Juan Carlos en este año marcó un precedente histórico. Una donación de 65 millones de euros para un amante no es ninguna cifra baja. Los escándalos que salieron a la luz sobre sus finanzas en este último tiempo hicieron que el rey tuviera que exiliarse del país hacia Emiratos Árabes Unidos. Si bien la corrupción en España está por arriba de la media, mucho más si lo comparamos con Latinoamérica, España está muy por debajo de la media de los países de la Unión Europea, con 66 puntos, mientras que el país español mantiene un nivel de 50 puntos en 2018, con un declive en los últimos años sobre la confianza en las instituciones y los partidos políticos. Y este último con serias razones. Menciona los más recordados: el caso Púnica, que manchó al Partido Popular y a empresarios en 2014, defraudando unos 250 millones al Estado español, y el caso Gürtel, el llamado Watergate español, que estuvo involucrado otra vez el PP, en el que Mariano Rajoy fue removido de su cargo el 1 de julio del 2018. El interrogante de si se podrá disfrutar de una pensión digna cuando llegue el momento de la jubilación es una buena pregunta en España. Y es que la realidad del sistema de pensiones es que va a estar matemáticamente quebrado en el medio plazo si no se hacen reformas estructurales para mantenerlo. Para entender las pensiones, es que el sistema es de reparto, en el que las prestaciones al conjunto pasivo se financian mediante las cotizaciones del conjunto activo, es decir, del trabajador de hoy. El gasto público para las pensiones representa un 11% del PBI, y su déficit fue en aumento con los años por las continuas crisis, un alto desempleo y de una diferencia entre pensión media y el salario medio. De revalorizarse las pensiones por el IPC, el gasto de hoy a 2030 serían de unos 30.000 millones de euros. Sumando el escenario demográfico de una población cada vez más envejecida, poner en una situación grave para los próximos años. Mucho más, con varios informes que muestran a España y a los países del sur en general con un sistema inaguantable que va a traer muchos problemas en las cuentas públicas, como también en la gente al momento de su jubilación si no se hacen reformas profundas. El Banco de España, sin especificar ni mencionar propuestas concretas, señala que deben acometerse reformas profundas para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. Si en 4 años tuviste 4 elecciones generales, es que se está evidenciando un claro problema en la clase política para gobernar y solucionar los problemas. Y es que para la sociedad este es uno de los principales problemas. La política actúa dentro de su mundo, donde ponen intereses propios y los del partido en vez de los de la sociedad. Su desprestigio viene sumando enojo entre los ciudadanos desde el pésimo manejo de la crisis de 2008 hasta hoy, donde la pandemia del coronavirus mostró a un gobierno que hace malabares en predecir lo que puede pasar y cómo solucionar. Con una clase política que se infantiliza y se pelea entre sí, es difícil que el país avance en cuestiones serias cuando lo único que piensa es en llenar sus bolsillos. Porque casos de corrupción en los partidos hubo demasiados en estos años y el resultado es deplorable. Los mecanismos para juzgar son ineficaces y los partidos terminan protegiéndose entre sí en un congreso donde se tilda de poco serio y de paz e influencias. No es nada raro el ascenso de partidos independentistas y de extrema derecha en un momento en el que los principales partidos políticos y líderes que tendrán que buscar soluciones y llevarlas a cabo, lo único que causan son más problemas y medidas que terminan siendo todo lo contrario de lo que se buscó, haciendo todavía peor el problema.
Después de hablar del problema de las pensiones y los altos índices de desempleo, estos no son los únicos problemas económicos que tiene la economía española. Los problemas en la estructura económica son varios y no son para nada ligeros. Las cuentas públicas, el bajo nivel de productividad y unas exportaciones frágiles son algunos de estos ejemplos. En las cuentas públicas se tiene un déficit del 2,5% y una deuda pública del 97%, datos del 2019, números que con la pandemia empeoran y ponen en riesgo a una nueva crisis interna en el país. En cuanto a productividad, es el único país desarrollado donde no aumenta con el crecimiento hace años. En el resto de las potencias europeas la productividad baja cuando la recesión sube. En España ni sube ni baja, se mantiene estancada. Los expertos del BBVA comentan que la razón principal es el funcionamiento deficiente de las instituciones del mercado, con las diferencias entre la protección laboral con los contratos temporales e indefinidos. Al tema de las exportaciones es que España exporta más como porcentaje del PBI que Francia o Italia. Su problema es el escaso mercado que tiene, solamente Europa Occidental es fuerte. Mercados como la India, África o Estados Unidos todavía las empresas no pudieron hacer un hincapié fuerte, sumado al bajo nivel de complejidad tecnológica. Su tarea es mejorar estos puntos para tener exportaciones más diversificadas y no caer en una dependencia peligrosa. ¿A dónde quiere ir España? Francamente es una pregunta complicada, ni siquiera sus gobernantes se deciden y muchos menos se ponen de acuerdo. Mientras se siga jugando al maquiavelismo en el Congreso y a hacer malabares en las políticas públicas, el país va a seguir estando detrás de los sucesos y con problemas cada vez más graves. Si ya los problemas que tiene son graves hoy, cada año que pase estos problemas van a empeorar. Si se sigue teniendo a líderes que lo único que desean es el poder, difícilmente puedan hacer algo más que populismo. Finalizando, esto fue Balance de Tiempo. Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete, un gusto compartir esto con la poca gente que se interesa en este nuevo canal.